Listo. Hola, buenas tardes, maestros, compañeros presentes y los que próximamente nos van a ver. Estamos nuevamente aquí en nuestros video comentarios sobre el análisis del caso de Juanito. En este caso vamos a hablar sobre la represión. Recordemos que pues somos el equipo 3, estamos a cargo de la maestra Xochitl Alejandra López Pavón y estamos integrados por mi compañero Edgar Eduardo, mi compañero José Juan Niño y su servidora Dianey Garza. Hola, buenas tardes. Bueno, continuando con un pequeño esquema, relacionando sobre la represión junto con el análisis clínico del caso de Hans o Juanito, como lo quieran llamar. Bueno, pues antes de eso, yo tomé un apunte sobre qué es la represión. Bueno, para mí, la represión pues, es un mecanismo por el cual yo intento desalojar de la conciencia representaciones intolerables. Por ejemplo, pensamientos, imágenes, recuerdos, esto que están ligados a la pulsión. Bueno, sí, que el objetivo de la represión es evitar ese displacer, ¿verdad? Porque pues hay ciertas cosas que hacen que las pulsiones sean ineficientes, siempre se busca el placer. Y hay veces que en vez de placer causa pues ese displacer más bien. Y ahí se me hace que es donde ya entra la represión, ¿verdad? Bueno, si nos ponemos a considerarlo, yo creo que también es como un tipo de mecanismo de defensa, o sea, si lo logramos como que balancear, ¿no? Comparar. Por ejemplo, los mecanismos de defensa, pues no es como que tú lo actives, ¿verdad? Es como que a veces sucede inconscientemente o simplemente sucede para evitar, por ejemplo, algún daño, yo lo voy a decir así, ¿verdad? Pero como algún daño o como que esa situación, no sé, de miedo, de terror o algo de angustia, pues se quite. Eso que tú mencionabas, del displacer, algo que te hace sentir mal o que te disgusta simplemente. Fíjate que lo relaciono, por ejemplo, cuando hay una representación que quiere satisfacer en la realidad. Bueno, el yo lo va a reprimir, esto puede resultarle conflictivo. No sé si va relacionado. Al igual también la represión hay como, no sé si 3 puntos, pues sí lo sé, que era la primaria que apuntamos aquí en el esquema, la propiamente dicha y el retorno a lo reprimido. ¿Sí, sí lo recuerdan bien? Sí, mencionaba que la primaria pues, es la negación del acceso a la conciencia. La propiamente dicha, bueno, recae en retoños psíquicos de lo reprimido y el retorno de lo reprimido, bueno, esto sucede cuando hay una falla en la represión, pues logra acceder a la conciencia, pero va a acceder disfrazado, ya sea con algún síntoma o un sueño. Sí, me acuerdo de la del propiamente dicha, que quedaron esos pedacitos, ¿verdad? Como que se querían filtrar ¿se acuerdan por lo de la escisión de la conciencia? Que está lo del consciente y el inconsciente, que pues lo reprimido se va al inconsciente, pero hay como que ciertos pedacitos que se quieren ahí medio fugar. Y pues pues sí lo podemos relacionar con lo de el caso Juanito, porque el que dijiste el de retorno de lo reprimido, dice que aquí es cuando pues falla la represión, ¿verdad? Porque la represión supone que tiene que evitar ese displacer, pero pues falla, llega algo que no es tal cual, por ejemplo, con venía lo del hombre y el lobo,
eh, de cuenta que decía que el lobo representaba al papá, pero pues obviamente pues ya venía lo disfrazaba, lo cambiaba al lobo, o sea, para no tener al papá en sí, porque el papá lo quería, pero pues estaba esa disputa con lo de la mamá y todo eso, y quitó al papá y puso al lobo en su lugar. Pero obviamente pues esto no es consciente, ¿verdad? No es que la persona lo quiera hacer. Oigan, yo tengo una duda. Ujú. Es que yo no había entendido que eran tipos de represión, sino el proceso de la represión como tal. Bueno, eso comprendí yo porque, por ejemplo, el primero es que se niega a una representante a ingresar a la conciencia, o sea, como que trata de excluirlo. El segundo es que dice que recae en retoños, o sea, como recuerdos o algo así, fragmentos, como lo decían. Y el otro es el del retorno, perdón. El tercero es el de cuando falla, o sea, cuando la represión falla como tal. ¿Es como un proceso o ustedes sí lo ven como tipos de represión? Es que se puede ver como las dos formas, ¿no? Porque, por ejemplo, sí se puede ver como un proceso, porque sí se está viendo como eso. Pero, por ejemplo, hay no que la propiamente dicha, he visto que ese se tomaba más como lo que se dice represión, porque puedes acceder por forma de terapia a lo inconsciente. Esos pedacitos yo creo que se pueden asociar a lo de la, ¿cómo se llama? A la terapia. No sé, pero yo siento que se puede pues tomar de las dos formas. O sea, es que sí lo vi en un momento como puntos y luego si lo ves se ve como un proceso, por decirlo así. Yo también lo considero como un proceso, este, que conlleva uno con otro si no se atiende en el momento. Es como fases, ¿no? Fase la primaria, si no se atiende, bueno, sigue a la secundaria, perdón, pero si la secundaria se atiende, pues a lo mejor no alcanza a llegar al retorno de lo reprimido, no sé si me explico. Oigan, en eso también podemos poner como lo que vimos con Xochitl de representante representativo de lo de, no sé si se acuerdan de lo bien. Sí, de hecho, en el libro lo menciona como representante, representación o representativo, y habla sobre las pulsiones, que si mal no recuerdo era como que esta carga de energía o de la libido o vaya pulsional como tal, que llevaba a la representación, o sea, yo lo comprendí de esta forma, así como que de de algo inconsciente o algo reprimido, por así decirlo, se asocia y lo representa, y la representación se da a través de la pulsión. O sea que el representante puede ser el papá de Hans y el representativo puede ser el caballo. Sí, de hecho, mira, no sé si recuerdan que hicimos el dibujo de los circulitos de lo inconsciente, preconsciente y la conciencia, pero si lo tomamos como algo representante, representativo, el primer cuadrito de lo inconsciente sería lo que realmente representa, por ejemplo, la fobia, vendría siendo su padre, todo lo que se asocia, o sea, lo que hablaba sobre el hace pipí y ese tipo de cosas. Y la pulsión vendría siendo todo lo preconsciente, o sea, todo lo que se asocia, lo que se va relacionando y lo que se intercala. Y ya la conciencia vendría siendo la representación, o sea, que como venía en lo del retorno de lo reprimido, a veces falla y puede crear o sustituye una forma diferente y vendría siendo el caballo. Pero También, lo disfraza, inconscientemente sobre el, ¿verdad? A lo que mencionabas de lo inconsciente que viene siendo el papá de Hans, pues vemos cómo
va relacionándolo con cada cosa que hace su papá. Por ejemplo, pues ya lo ve como un rival al quererle quitar a su madre, en la lectura lo menciona. No se le quiere despegar en la noche a su mamá porque ya llega el papá y piensa que se lo va a quitar. También le cuestiona sobre la pipí porque también lo llega a ver y lo compara el tamaño de la pipí del papá con la pipí del caballo. También me acuerdo, bueno, que el caballero lo relacionaba, tenía algo que ver también cuando fue lo de la castración, por lo de, no sé si fue cuando vio a su papá y a su mamá desnudos, que los comparaba con la serpiente del caballo, y que pensó que la mamá también le iba a tener así de grande, y no me acuerdo si ahí también el caballo tiene algo que ver con lo de la castración. También recuerdo muy vagamente sobre era de las tres neurosis de transferencia o algo parecido. Y en una de ellas también hablaba sobre la madre, que había dos formas que, bueno, como por decir dos casos. En uno que puede ser que la madre fuese muy distante del niño y otra que fuese muy sobreprotectora. Y aquí también podemos ver con Hans que la mamá era en cierto aspecto muy sobreprotectora o que estaba muy, muy pegado con su hijo, ¿verdad? Y que tú también puedes ayudar o pues sí, con lo de la fobia, con esa angustia que tenía con lo de los caballos. Este, yo hice un apunte que me llamó mucho la atención, que menciona que de nada, en el caso de la pulsión, de nada vale la pena, vaya, no se puede huir. Dice, en el caso de la pulsión, de nada vale la huida, pues el yo no puede escapar de sí mismo. Esto va con lo que mencionábamos de lo reprimido, donde mencionaba mi compañero que quedaban ciertas partecitas siempre ahí. A ver, perdón, ¿me repites el comentario que hablaba sobre el yo que se protegía? Ok. En el caso de la pulsión, Ujú. de nada vale la huida, pues el yo no puede escapar de sí mismo. Yo no puedo escapar de sí mismo. O sea, tú lo relacionaste con lo de la represión propiamente dicha, o sea, que quedaban fragmentos. Sí. Y que no puede emprender la huida. A ver, espérame. O sea, pues ya ves que mi compañero dijo que quedaban pedacitos o fragmentos en la represión. Bueno, a medida que pase el tiempo, esos momentos o esos pedacitos, como lo menciona mi compañero, pueden volver a afectar a la persona. ¿Sí? Ah, ok, Sí, que ok, yo ya. creo que era la expresión como que regresarlos, por decir así, ¿no? Como un retroceso. Oigan, por ejemplo, lo del monto afectivo, creo que me desvió un poco, ¿verdad? Pero, ¿ustedes comprendieron bien lo del monto afectivo? O sea, ¿de a qué se refería referente a la representación? Por el monto afectivo. No recuerdo mucho. Viene siendo lo del cariño hacia el padre. Es que decía,
Bueno, miren, lo voy a leer para desglosarlo de ahí. Dice que corresponde a la pulsión en medida de la que en que éste se ha desasiado de la representación, perdón, y ha encontrado una expresión proporcionada a la cantidad de procesos que se registran para la sensación como afecto. Yo lo había entendido de esta forma, porque después de eso habla un poco sobre la hostilidad y el cariño hacia el padre, luego viene lo del ejemplo del lobo. Entonces yo lo entendí que la pulsión viene siendo como el afecto, o sea, lo que se asocia con el afecto. Por ejemplo, cuando Hans ve el caballo o dice que le tiene miedo al caballo, le da cierto miedo o lo angustia, porque le tiene afecto a lo que realmente es su fobia, o sea, lo que realmente representa el caballo. No sé si me doy a entender un poco. Sí, que, bueno, que el caballo viene siendo su papá y no que también hablaba Hans que el caballo se iba a meter a su pieza, o sea, a su cuarto. Y pues creo que el que se puede meter es su papá. Sí, más o A menos lo sí, sí, que, ¿entiendes? sí, a lo que entiendo es que disfraza, o sea, lo quiere ver, lo disfraza, mencionando el caballo, por no dañar así a su papá, no sé si me explico. Sí, Porque sí está porque dice, ah, no, pues digo que sí es como ese amor-odio, o sea, como que lo quiere mucho, pero pues es como si fuese un rival para él. sí, bueno, yo lo vi de esa forma también, o sea, algo relacionado al amor-odio. Pero no sé si me salga un poquito de contexto, pero siento que no nada, bueno, en la lectura nos enfocamos en el papá, pero también ya empieza a ver como con rivalidad a su hermana. No sé si recuerdan cuando nace, pues piensa que el cariño de la madre se lo van a quitar, vaya. Y ya no nada más es del papá, sino también tiene la angustia de que sea su propia hermana. Es como cuando nacen los hermanos, sí, porque me acuerdo, no me acuerdo si fue en el de Richard, no me acuerdo, que tenía varios hermanos y sentía esa rivalidad también con ellos. Me acuerdo que una vez me había dicho mamá, que le habían platicado, que cuando hay un niño y nace su hermanito, dice, él sí obviamente pues ocupa la atención, pero también ocupa mucha atención el otro niño, el más grande, porque va a haber esa rivalidad con su hermano, porque van a decir, oye, pues todo el cariño que también pues me pertenece, se lo están dando todo a él. Y prácticamente, y sí es cierto, cuando nace un bebé dejan, así como que lo dejan de lado al niño grande porque ya es grande y todo el cariño se lo dan al bebé. A pesar de que pues siento que no va a recordar mucho de ese cariño en sí cuando esté chiquito. O sea, sí, obviamente que lo quiere y todo eso, pero no así como de que tanto los juegos o cosas exageradas que de repente hacen, ¿verdad? Recuerdo, así, no sé, como ejemplo, de la maestra que siempre lo relacionamos con la vida cotidiana, entonces, pues bueno, ahí le va una maestra. Cuando empiezan a pelear el mayor con el más pequeñito, no sé si han escuchado que le menciona, sí, pero tú eres adoptado. O te recogieron de la basura. Sí, que el que no lo quiere que le empiece a decir cosas. Me acuerdo que mi hermano, pues, te cuenta que tiene 4 hijos y estuvimos hablando sobre cuando nació su último hijo, que cómo reaccionó, ¿verdad? Y él ya tiene 4 años. Dice que no, que o sea que ha sido como que sí lo
quieren, ¿cierto? O sea, lo quiere, no lo lastiman, no le hace nada y no lo ve como una amenaza. Pero me acuerdo que en una lectura decía que ya lo veían como un compañero de juegos. Y lo ve muy amigable cuando llegó porque mi sobrino Fabricio, de pronto que nació con estos deditos pegados. Y le pregunta, ah, ya lo operaron. O sea, que si ya habían operado al niño porque no nació con los deditos pegados. Y lo ve como que de una forma cariñosa al bebé. En cambio, cuando estaba mi sobrina Dayana y nació mi otro sobrino, ella tenía 2 años, me parece, o va a cumplir 2 años. Y sí, le empezó a hacer como que sus maldades, de que como que en sí no lo quería, lo veía como una amenaza. Y lo veía como una competencia en realidad, porque todo el cariño que se le estaba dando al bebé, ella lo quería. De hecho, si mal no recuerdo, ahí había pasado una regresión, si lo vemos de esa forma, en la que creo que habían comentado que volvió a usar pañal, ¿verdad? Que quería volver a usar pañal o este tipo de cosas. Sí, que cuando nació mi sobrino, su hermano, volvió a usar pañal y empezó a ya, ¿cómo se llama? Creo que también con lo del lenguaje, creo que no hablaba mucho. Es así, como que regresó otra vez. Y mi hermano dice que tenía que comprar 2 pañales ya otra vez. O sea, dice que era como tener a 2 bebés otra vez en la casa. Eso me acordé un poco de lo de Pigel. Pero qué le chido estas lecturas, ¿verdad? Que te ponen que lo ves como quiera, si no es con el primo de un amigo, lo ves ahí, o sea, lo ves en tu casa. Sí, de hecho, sí, ya te ponen a pensar de que lo has vivido. Y como esto, pues mira, nada más checa cuándo se hicieron estos, no que con fechas de 1905 o 1890 o algo así, o sea, ven todos con fechas y lo actualizas ahorita y sigue siendo lo mismo. Como eso no cambia en los niños. Este, bueno, teniendo aquí, tiene un concepto de la represión, donde dice que su esencia consiste en rechazar algo de la conciencia y mantenerlo alejado de ella. ¿Qué les parece? Fíjate que yo también tengo un concepto de la represión o del proceso que hablaba sobre el rechazo a algo que le resulta difícil a la conciencia, o sea, algo difícil de procesar y se aleja de la misma para protegerla. Yo creo que más que nada, si lo podemos ver de esta forma, la represión es como un tipo de protección hacia la conciencia, o sea, hacia algo, sí, algo que, por ejemplo, te molesta o te genera mucha angustia, este tipo de cosas. Que, bueno, si lo vemos de esta cosa, creo que es neuropsicosis o psiconeurosis, siempre me confundo, de la conciencia. Este, en general es como que designar o hablar sobre histeria, sobre fobia, sobre reacciones, este tipo de cosas. Y pues, si lo vamos a relacionar con lo de Hans, pues es sobre la fobia. De hecho, ahí pusimos una definición de fobia. No sé si ustedes tengan otra definición de fobia. No, bueno, bueno, no sé si alcanza a ver porque está un poquito pequeña, pero es cantidad, yo lo vi de esa forma y también les lo pusimos así, de cantidad de habitaciones destinadas a excluir el desprendimiento de la angustia. Bueno, es que a mí me causa dos cosas. Dice que es para evitar el desprendimiento de la angustia, pero cuando estás frente a la cosa que te causa la fobia, te angustias. O sea,
¿Cómo va a ser algo evitativo si cuando estás frente a eso te angustias mucho o le tienes miedo o pavor, algo así? Por ejemplo, con lo del caballo. Hans a cierto punto no salía, decía que no iba a salir, creo que algo así. E incluso ahorita mencionaban lo de los carruajes, o sea, que pasaba el carruaje y se regresaba, o que cuando intentaba ir, digámoslo así, por el porche, se regresaba corriendo, porque le generaba mucha angustia, pero entonces, si la fobia también es, bueno, lo veo de esta forma como una parte de evitarla o de protegerte sobre esto, porque también te genera angustia o miedo. Es que aquí es donde la represión también falla, porque, ¿cómo se llama? Es lo de la neurosis de transferencia. Ujú. Y te de cuenta que por ejemplo, hablaba sobre otra vez el hombre y los lobos. Para protegerse, pues lo cambiaba, ¿verdad? Al padre con el lobo, pero aún así seguía esa angustia. Y se supone que la represión es para evitar eso, pero pues ahí es donde falla en cierto aspecto. Es como el retorno de lo reprimido. O sea, en vez de que te ayude, te provoca lo mismo. O sea, Sí, es que, no sé, es que lo quiero ver de una forma, pues, positiva o más bien como que, ay, ¿cómo se le dice? Con congruente, algo así, es que no me acuerdo bien. Porque sí me causa mucho conflicto, o sea, si es algo que te evita o te está destinado a excluir o desprender, como dice, la angustia, eh, ¿por qué la provoca? O el desprendimiento habla sobre provocar la angustia. Es como si dijera que todas las fobias que existen en el mundo, son recuerdos reprimidos, no sé, algo así. bueno, pues aquí se puede ver de diferentes formas, ¿no? Porque pues una fobia es un miedo a veces irracional o por alguna vivencia que tuviste. En este caso puede ser por algo que se quiera reprimir. Por ejemplo, tengo un primito que le tienen de verdad una fobia a los cucarachos. O sea, esa sí es fobia, no es miedo. No puede ni estar de cuenta que si hay un cucaracho en la cocina, no pasa por ahí, o sea, no pasa por la sala, porque pues, la sala está, de cuenta que está la cocina y está la sala, ¿verdad? O sea, de cuenta que no, ni se acerca. Y una vez estuvo uno cerca y empezó a llorar. Y digo, oye, Teorín, digo, ¿siempre has tenido miedo a los cucarachos? Me dice, sí. Digo, ¿por qué? Me dice, no sé. Dice, pero no me gusta. Y, y a veces hasta dices cucaracho y se pone hasta mal, o sea, se pone como que a tocarse o sentir así, como que sí se siente mal. Y a lo mejor ahí puede cambiar las fobias, ¿no? O sea, algo, a lo mejor no reprimido. Algo, por ejemplo, también mis primas, sus otras dos hermanas, no pueden ni ver ni un cucaracho en una foto. De hecho, no sé si yo creo que sí se los comenté, pero en clases presenciales. Am, yo tengo una compañera que le tiene fobia a los zombies. Sabemos que es algo que, pues, meramente no es como que muy existencial o como que de repente vaya a suceder, ¿verdad? Pero ella no le puedes hablar nada de eso y si empieza, a veces tiene crisis así, en las que se encierra en su cuarto y empieza a llorar y empieza a marcarle a todos, es que, espero que estén bien, que no se contagien y que no sé qué rollo. Ahorita con lo de la pandemia se desarrolló, pues fue muy feo para ella, porque pensó que esto iba a terminar en algo de zombies o cosas así, y se puso muy mal, entonces yo me quedo pensando en, o sea, ¿cómo empiezan este tipo de fobias? Y intento verlo de la manera más congruente, eficaz, sobre algo relacionado a la represión, o no sé cómo lo ven ustedes. Fíjate que ahorita lo vi por lo de la sesión de la conciencia. Y no que Ujú. ver los dos autores que decían que uno era biológico y lo otro era como que se había presentado en cierto aspecto, o sea, que llega en algún momento. Sí, que se Yo creaban. creo,
Sí, yo creo que aquí también entra lo mismo, pues si estamos hablando de la conciencia, que está lo consciente y lo inconsciente, que estamos hablando sobre la represión, pues siento que también se conecta a esto mismo y en esa misma duda, que si es algo que se, no sé, o sea, que se haya hecho, creo que Freud estaba de acuerdo que se hacía en algún momento, o sea, que venía cayendo en algún momento de la vida. Imagino que diciendo así las fobias, que pasa algo que te causó pues un sentimiento, un desplacer muy grande que pues ahí es donde entró. Sí, sencillamente. Porque, bueno, es que yo sigo con ese argumento, siempre menciono ese argumento. Es que yo había leído que también Freud hablaba que para crear una fobia tenía que vivirse el evento traumático 2 veces. Este, y siempre me causa controversia eso porque lo veo, leo otros argumentos o leo otros libros, por ejemplo y vuelvo a ese. Por ejemplo, cuando lo de Hans, que dice que cuando vieron al caballo y todo, algo así, pues no le tuvo miedo ni nada, hasta ya después que volvió a presentarse la situación que estaba el caballo, ahí fue cuando de que me quiero regresar con mi mamá, o sea, quiero regresar a mi casa, este tipo de cosas, y aún ya saliendo con su madre, quería volver a regresar, o sea, se presentaron 2 veces las situaciones en las que vio un caballo y donde hubo esa conexión de la representante y la representación, para que se generara esa fobia. Porque no es como que diga del día para otro, me da fobia esto, me da miedo. Conforme más lo veía, más se incrementaba su fobia, ¿no? Sí, O sea, sí, como dices, cuando salió, pues sí lo vio, pero no fue el impacto tan grande, sino conforme el siguiente día lo volvió a ver y fue como que, empezó a tener un poco de fobia. Entonces yo creo que conforme más lo veía, más le afectaba. Mencionaba un ejemplo en el libro de la neuropsicosis de una chava, no sé si recuerdan, que había leído un periódico y en el periódico decía algo sobre monedas falsas, a lo cual ella se daba a pensar que ella misma las había fabricado. que ya las había falsificado. Sí, me acordé de ese ejemplo. O también cuando de los homicidios, que se cuestionaban unos de que y si yo lo maté. O sea, Ujú. está muy interesante. Sí, la verdad, sí. Ahí te iba a decir Bueno, algo, pero ya se me fue la idea. bueno. Pues no sé si quieren hacer comentarios finales o les haya quedado alguna duda en las que pues quieran que sigamos procesando. Pues creo que no, siento que a veces también la mamá de Hans ¿cómo se llama? Contribuye en ese aspecto lo del, ese angustia del niño, ¿no? Porque pues siempre como que lo protegía además. No sé si recuerden que incluso cuando estaba con ella, pues lo sentía. Primero, no que con la niñera, que se quedó con su mamá. Incluso esto con su mamá se sentía, ¿cómo se llama? Pues con esa angustia. Y no creo que también pues la mamá tenga algo que ver ahí. O sea, esa sobreprotección. Pues creo que es que, bueno, en todas las lecturas que nos ha encargado la maestra, todo se relaciona, todo, porque, por ejemplo, ahorita lo que estás mencionando de la mamá, yo lo puedo relacionar con el esclarecimiento, o sea, donde falta mucha información al niño, entonces, pues, cada lectura conlleva a, a alguna parte del caso de Hans. Sí, o que lo puede representar con muchos casos que hemos visto, la verdad. Sí, bueno, a mí por lo menos, la represión bueno, sí me han gustado los textos y a pesar de que han sido algunos muy complicados, como quiera me gustan.
pero no sé, como que la represión me llamó un poco más la atención y me desvivó algunas cosas, incluso pensar en cosas situacionales a mí o a alguien que conozco sobre fobias y este tipo de cosas y en cómo se van creando. Y no sé, como que, bueno, como ya habíamos leído el caso de Juanito y ya pues es el final del libro, como que trato de relacionarlo, pero trato de no hablar de más porque pues todavía no vamos en esa parte. Y yo creo que conforme vayamos teniendo más lecturas, pues lo vamos a ir relacionando mucho mejor. Si nos das spoiler, no nos enojamos. Ay, no. Bruce Willis Bueno, está muerto. chicos. Bueno, chicos, entonces creo que aquí es donde empezamos a cerrar. Ya vimos nuestros puntos de vista, creo que ya resolvimos varias de las dudas y pues nada, creo que próximamente vamos a estar haciendo otro video sobre el análisis del caso de Juanito. Nos vemos, compañeros. Bye.